Listos, 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 estamos. Estoy con un retorno por allí, Carito, que escucho por acá. ¿No hay problema con eso? Perfecto, buenísimo. Ahora sí, estamos creo que de regreso. Por favor, me confirman del otro lado. Hay unos problemillas técnicos. eh, y ya les tenemos conectándose a la Valentina Pacheco y en un ratito ya se conecta también el Juan Sánchez para hablar de estas dos obras de teatro. Pero rápidamente, para no dejarlo ahí suelto, estábamos conversando con la Carito antes de esta película Sirat, que puedan verla. Está todavía en cartelera en Flaxo Cine. Estar algunos días allí de cartelera. Déjenme verlo, por acá tenía los datos decirá de cuándo se presenta. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Mañana jueves a las 7 de la noche. De ahí en la próxima semana, miércoles 18, jueves 19, sábado 21 y cierran el miércoles 25 con funciones. Entren a la página de Flaxo Cine, Sala Sur Flaxo. Ahí van a poder ver todos sus horarios. Esta película de Oliver Laxe, que es francesa marroquí, pero bueno, el director es español, es gallego. Y viendo unas entrevistas que daba Oliver Laxe sobre su película, básicamente la concepción de cine que él tiene me encanta un montón porque habla de que el cine lo que tiene que hacer es meterse en la piel de los espectadores, es decir, provocarle al espectador emociones, sensaciones, que salga de esa sala con múltiples situaciones que le pasan a lo largo de ver esa película, que no sea solo la narración, que no sea solo la historia, que está bien, es lógico, siempre tiene que haber una historia, siempre tiene que haber algo que contar allí, pero que sobre todo el cine, una de las cualidades que tiene el cine para Oliver Laxe, y de lo cual, como digo, comparto bastante ese criterio, tiene que estar en función de poder generar, poner, provocar muchas emociones en el público, en la audiencia, que las cosas que pasen allí en escena puedan provocarle. Y además, él contaba que esta película que trata sobre los raves, este tipo de comunidades, si se quiere, de colectivos, de personas antisistema, él se metió muchos años antes a conocer, a descubrir, a compartir con estas personas que practican, se juntan cientos, incluso pueden llegar a ser miles de personas de escuchar música electrónica en lugares medianamente ilegales o muy ilegales, si se quiere. Y tienen toda esta lógica antisistema y se metió durante mucho tiempo a conocerlos, a compartir con ellos y a saber cuál es su lógica. Y hay muchas lógicas hablaba Oliver Laxe en estas entrevistas, de tener muchos quebrantos, de tener muchas rupturas, de tener muchas pérdidas. Y eso retrata en Sirad. Y varios de los actores son eh, participantes de raves que los fue casteando y llegó a comprometerse tanto con este grupo que varias escenas de la película son grabadas en raves reales. ¿Sí? Así que eso quería contarles un poco de Ciudad para animarlos a ver esta película y ver qué me cuentan, qué me dicen de esas escenas tremendas que tiene, sobre todo en la segunda parte de la película. No spoileo ahí para que ustedes mismos se sorprendan. Esta es una película que tienen que ir y dejarse sorprender y mejor verla en pantalla grande con el sonido envolvente que nos da las salas de cine, como es la sala de Flaxo Cine. Recuerden, Sala Sur Flaxo, perdón. Sigo yo con la idea. Absolutamente. Y bueno, nada más, ahora sí ya le vamos a dar paso a la Valentina Pacheco, que ya está conectada. Recuerden que estamos sorteando entradas para el 8:30, dos entradas para el 8:30 para la película Cari Cruz, donde además la Valentina es actriz. Una entrada para hacerlo de Surf Flaxo para la película ecuatoriana Nosotros, mi papá y el perro, de Pablo Arturo Suárez, que en un ratito también lo tenemos por acá, y una entrada a Amor en tiempos de Tinder, la obra de teatro de Valentina Pacheco. Así que, Carito, démosle paso, ¿sí?
Acción. Estamos de regreso, entonces, ¿nos confirmas, Carito? Sí, 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 confirmadísimos, perfecto. Y aquí ya estamos con el Juan Sánchez, más conocido en el bajo mundo del clown como Nito Paya, y para los panas, Juanito. ¿Cómo vas, querido Juan? Qué gusto verte, tenerte por acá, por fin. Perdón. Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo, encantado de estar aquí en tu programa. Chéverísimo. Bueno, ahora ha estado medio caótico todo con algunos temitas, hay unos problemas técnicos de audio. Y la Valentina y Pacheco que también quiere ingresar y está ahí con algún problema técnico, no sé qué pasa ahí con la conexión, no sé qué puede ser, pero bueno, tenemos a ti ahí, ahí para conversar un poquito. Antes de empezar con el tema del taller de clown que nos vas a estar informando y compartiendo lo que tienes preparado, estamos a próximos días de esto clásico del Día del Amor y la Amistad. Y a ver, no sé qué perspectiva manejas tú y no sé si es atribuible al mundo del clown. ¿Cómo comen, cómo combinan, cómo lo tratan al tema del amor? No sé desde clown. O sea, yo te puedo hablar más desde el cine, que hay tratamientos desde el Titanic clásico con esas escenas así todo romanticonas y todos esos personajes que tienen esa lógica del amor idílico, del amor romántico, ¿no? Pero también hay otros tratamientos de amor que son espectaculares. Hay una película justamente que se llama Amor de Michael Haneke, que es brutal, que te plantea el amor desde otras lógicas, desde rupturas, desde cuestiones densas, potentes, que tienen muchas dinámicas. No sé, ¿cómo le ves tú a estas alturas de la vida al amor? ¿Qué es el amor? O sea, para mí el amor es el motivante. De hecho, el clown se mueve por amor. Esa es Ujú. su lógica. Eh, lo puedes ver en los antiguos, ¿no? Mm, A Chaplin le encuentra las circunstancias y termina enamorando a alguien o Hmm. enamorado de alguien. Pero Buster Keaton, que también es contemporáneo de Chaplin, él se mueve completamente por amor. Ama a todo, ¿no? Ama una vaca, eh, 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 ama el motivo de amar. Eso es Ujú. bellísimo. Y para mí es eso, al clown le atraviesa el amor, el clown vive en esta línea diagonal que, que es donde se marca el amor. El man se mueve por amor, está ahí para ser amado. Ese es el payaso. Tú Ya. ves un payaso o a través de su seriedad y lo terminas amando. Ese es para mí el motivo principal. El amor es algo que marca mucho. Ahora, asociado con la fecha, con el día, es, es de pensarlo un poco. Hay días que coinciden. El 14 de febrero, como celebración de San Valentín, es una fecha bien marcada por el sistema para poder vender un poquito más. Ahora, si nos adelantamos 2 días más, es el Día del Payaso Ecuatoriano, el 16 de febrero. Ujú. Entonces, en ese día, pues hemos hecho varias cosas en todos los años coincidiendo y aprovechando la fecha también, ¿no? Haciendo Varieté Paya Valentín o Imparables Valentín, que son con los otros payasos con los que hemos trabajado también. Y bueno, Varieté Paya, que es como mi proyecto de juntar payasos y poder improvisar. Ujú. Hola, Hola Eso. Valentina, lo lograste. pero la cámara no tengo, en el celular no me deja desactivar o sea, activar el micrófono, le aplasto y no me deja. Ay, qué raro, no entiendo sí qué Entonces, pasó. desde la compu que no tengo cámara, pero bueno, por lo menos les escucho y ustedes me escuchan. Vale, vale, Valentina. Ahí aprovechemos entonces estos minutitos para conversar. Te cuento que estamos acá con el Juan Sánchez del Nito Paya, también conversando de un taller que va a estar la próxima semana comentándonos. Pero empezamos a hablar del amor, de qué entendemos por amor y este amor romántico, además de este tema de San Valentín. Tu obra tiene que ver con el amor, justamente, Valentina, amor en tiempos del Tinder, y en Calabe Comedia. Pero un poco desde la perspectiva individual, el Nito nos hablaba de cómo se lo entiende él y cómo un poco desde el mundo del clown el amor es ese motor que le mueve al payaso, que le mueve el motivante que atraviesa sus dinámicas, que atraviesa sus contactos con el público y con sus historias. En el caso tuyo, Valentina, ¿qué nos dices del amor? Yo también por ahí metería como un temita allí esta idea del amor romántico como narrativas, que por ejemplo las telenovelas nos inculcaron mucho
¿cómo es el amor? O sea, o cómo se supondría que tiene que ser el amor romántico, el amor de pareja, pero históricamente, incluso desde los siglos XVII, XVIII, el amor era otras cosas, el matrimonio era otra cosa. El amor no era el factor fundamental para casarse, por ejemplo. Pero bueno, cuéntame tú, Valentina, ¿qué piensas sobre el amor? Bueno, el amor es una fuerza, es una energía inagotable. Yo creo que una de las fuerzas así tan naturales como como el paisaje, como el arte, la música, la belleza, la creación, lo divino, ¿no? Ujú. Para mí hay tres cosas fundamentales: contemplar un lindo paisaje, contacto con la naturaleza, amar y crear, ¿no? Esas tres cosas son una misma energía de amor infinito. Dale. Y bueno, ahora sí cuéntenos un poquito, vuelvo con el Juan Sánchez para que nos hable de este taller, que donde convocas para sumarse al taller El pajarito revoloteando dentro, dictado por Juan Sánchez, director de Dopingüe Terapia Festiva. Inicia el 16 de febrero y justo nos decías que es una fecha icónica para ti y para todo el mundo del clown. Cuéntanos de este taller, ¿qué vamos a poder vivir ahí, mi querido Juan? Claro, vamos a trabajar sobre la técnica. Voy a abrir un taller, un espacio de exploración del laboratorio del payaso hacia el clown contemporáneo, del payaso clásico al clown contemporáneo. Se llama Mi Clínica, la Cucaramácara, que se llama clínica pues porque las clínicas son para arreglar personas, ¿no? Y, y por ahí vamos. El taller es para arreglar cositas y ahora me voy a meter en otro mambo, como para jugarlo. Este es el experimento número 7 del Vale. laboratorio de clínica que estoy jugando con varias personas y de estos dos anteriores han salido obras ya como monólogos de payasos. En esta ocasión quiero eh, convocar a más gente para poder armar un taller bello, para cumplirlo con todos, ¿no? Voy a ¿Y jugar hacia la noche. quiénes pueden Dígame. ir? ¿Quiénes pueden asistir al taller? ¿Puedo ir yo que no, ahí sí de clown, he hecho actuación, he hecho otras cosas, pero de clown, ahí sí no me veo de clown. ¿Y quién puede ir? Pueden ir niños desde los 12 años, no mentira, desde los 15 años hasta los 100 años. Es como el convocante que hago. Experiencia, pues mientras menos de experiencia es más tranquilo para navegar el mundo del clown. El clown vive en la sinceridad, entonces es bello poderlo compartir con todo tipo de personas. Normalmente me va mejor con las personas que no han hecho payasería o han entrado en un curso de actuación. Pero y Funciona. se logra romper a veces no sé, ese miedo, no sé si incluso esa resistencia que algunos podemos tener de eso, de expresar abiertamente, de poder, porque por ahí un taller de teatro dices, bueno, eso es otra lógica, me monto en un personaje, pero cuando tú hablas del clown, de la payasería, y además de esto de arreglar ciertas cosas de esta clínica, ¿qué se arregla? ¿Qué cosas se arreglan? A mí me intriga, o sea, me dice, a ver, qué me va a poder sanar, curar el Nito Paya con su taller? A ver, la risa de entrada es curradora. Entonces, la risa te ayuda a sanar en muchas formas, del alma, ¿no? Ahora, cuando hablo de esto, de cero experiencia, es porque todos podemos entrar en el mundo del payaso porque se necesita ser uno mismo. Y ser uno mismo implica aceptarte con todo lo que eres. Y de entrada es eso, aceptarte con todo lo que eres. Y de ahí sale la fortaleza y la debilidad del clown. Son los dos polos que viven en el payaso. Las respuestas geniales del payaso son las menos esperadas y por ahí hay que entenderlo desde ese juego. Y mi trabajo es ir hacia eso, hacia esa forma de ser sincero en un nivel de expresión máxima, que la risa termina siendo una consecuencia de esta sinceridad, de esta Ujú. potenciación de la sinceridad, que es como lo que he venido investigando en todo este tiempo, haciendo mi oficio. Ok,
Ya vamos a seguir conversando, Juan, no te me vayas, porque quiero también conversar y que todos nos imaginemos, porque no puede activar la cámara mi querida Valentina, pero vamos a imaginarnos allí, pero vamos a escuchar su voz. Así, al puro estilo radio estamos haciendo con la Valentina. Así Amor en es. tiempos de Tinder. Estrenan mañana, el 12 de febrero, con el Mau House. A ver, cuéntanos, y un guión de la Giselle Juca. Cuéntanos de este amor en tiempos de Tinder, estos personajes, Carlos y María Sol. ¿Qué les pasa a ellos en esta historia, Valentina? Bueno, Carlos es un viudo que dedicó toda su vida desde que falleció hace 20 años su esposa a su hija y entonces le tocó pues como un papá soltero encargarse de la niña chiquita desde los 4 años, seguirle toda su crianza, ¿no? Hasta que finalmente ahora la hija se va a casar, entonces un poco preocupada de que el papá se va a quedar solo, pues le abre Tinder, él no quería entrar, le metieron. Y María Sol, que sería yo, después de 20 años soltera, no porque le va mal en el amor, sino que ella dice que le va lento, Ah, bueno, pero eso, quien va lento va seguro y lejano, ¿no? Como dice el dicho. Entonces ella ha tenido varios intentos, pero todavía no le ha llegado el ahí es. Entonces, la amiga Dome le mete pues en estas aplicaciones que para ella y para mí son un poco difíciles, porque tecnológicamente pues nos enredamos. La amiga Dome, que tiene 29 años, le abre Tinder y hacen match. Entonces, muy a pesar de él y muy con mucho entusiasmo ella, se encuentran en esta pizzería italiana, pues y ahí se va a ver un montón de contrapuntos, muy clown también, sobre todo por la oposición de los personajes. Ella, una mujer muy optimista, muy, o sea, con todas las negativas que recibe de él, ella no pierde la esperanza y sigue pues ahí contenta y poniéndole fe. esa es la Y él a insistente, la final, esa es la que cree firmemente en que va a suceder. firmemente ella cree y es muy positiva. Y él, a pesar de su negativa, bueno, ya no les voy a spoilear, la tienen que ver para justamente enterarse cuál va a ser el desenlace de esta comedia romántica muy accesible al público, muy ochentera también, porque es Ah, una mira. pareja ya de nuestra edad, pues, ¿no? Como el Mao y yo, que después de muchos años, pues como que le deciden apostarle, ¿no? Otra vez al amor. Entonces, por ahí hay temas musicales, pues muy de nuestra época. Ah, Y también, sí, buenísimo. sí, o sea, está divertida, realmente si quieren, lleven a sus citas, lleven a su San Valentín, lleven a su Tinder, pero apuéstenle ustedes también para dejarse llevar por esta comedia romántica. Y con los que estén conectados acá y los que sigan conectándose, vamos a sortear una entrada justamente a tu obra, Amor en tiempos de Tinder. ¿Cómo ha estado la química con el Mau House? ¿Cómo ha estado? Hace rato que no lo veo en escena y esta es una buena oportunidad para ver al Mau. ¿Cómo está Así es. esa dupla? La dupla funciona muy bien porque nosotros habíamos trabajado en Tríbula, no sé si te acuerdas, Claro. Ujú. dirigida por el Mauricio Samaniego, por ahí por el 2008 creo que fue, 2008, 2009, no sé, en 2009. Fueron 6 meses que nos presentamos en Teleamazonas con estos sketches tan geniales con el Gonzalo Samper, la Monserrat Astudillo, el Alfredo Espinosa, el Mao House y yo, y eran sketches muy naturales, muy así sacados de la mano y esa es la tónica que mantiene el Mao y obviamente nos conectamos pero enseguida, casi no sabemos cuándo estamos actuando, cuándo estamos intercambiando porque fluye muy bien, ha sido realmente muy bonito esta experiencia. Chéverísimo. Oye, y cuéntanos detalles de las entradas, cómo conseguirlas, reservarlas. Yo estoy seguro que va a estar medio complicado porque mucha gente va a querer estar allí, así que danos de esos datos. Sí, bueno, estamos en Casa Toledo, que como todos ya conocen en la Floresta, pleno barrio de la Floresta, de jueves a sábado a las 20 horas.
y los domingos a las 18 horas, desde este jueves 12 de marzo hasta el domingo desde este jueves 12 de febrero hasta el domingo 1 de marzo. Los Ujú. jueves es 2 por 1, así que aprovecharán. Y se compra en línea en www.casatoledo.com.es o si no directamente en boletería. Perfecto, perfecto, Valentina. No te me vayas, que todavía tenemos que conversar un poquito más. Tengo algunos mensajes ya que me llegan de Sara Rosero desde Colombia. Estás ya en Bogotá, Colombia. Lazarita, ¿cómo estás? Abrazos a todos, qué lindos verles. Y tengo un mensaje ahí. Clown es increíble para todo el mundo. De hecho, es maravilloso para iniciarse en la actuación, ¿cierto? Eso dice la Sara. ¿Qué dice Juanito? Es una buena opción entrar por ahí al mundo de la actuación. Es bello. Siempre, los juegos siempre son bellos para despertarse. El, y en el mundo de la actuación va de bomba. Gracias, Sarita. Saludos también. Chévere. Carlos Efraín Varela también ya está conectado, escuchando a los invitados. Un abrazo, Carlos, por estar conectado. El Eddie Paucar se conectó también. Que saludazos, que compañerito Eddie Paucar. Santiago Orra también participando para las entradas. Muy bien, para lo que estamos sorteando. Bueno, Juanito, cuéntanos el taller de esta iniciación al clown. ¿Cuándo empezamos? Empezamos el 16, pero ¿cómo es la dinámica? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo va a funcionar todo el taller? Perfecto. Esta clínica dura 9 semanas, o sea, 2 meses y un poquito más, y va a ser en el espacio Laboratorio de Artes Populares, en el SLAP, en la Casa de la Cultura. Arranca los lunes y miércoles de 5 de la tarde a 7 de la noche y esos 2 días vamos a trabajar a full, 2 horas por sesión. De ahí la muestra va a ser el día 17 y 18, perdón, sí, 17 y 18 de abril, arrancamos el 16 de febrero y nos vamos de largo en el juego. Trabajo mucho sobre la improvisación, trabajo con la máscara de la farsa nacional, de la farsa de nuestro juego de fiestas populares, y de ahí me voy a la máscara neutra y entramos en el juego del payaso. De esta manera vamos trabajando sobre la impro y sobre la creación. Ujú. El chiste es que al final te lleves un número en mi forma de hacer clown. Chévere. Oye, y entonces vamos a tener que seguirlo conversando conforme avance el taller y cuando ya llegue el momento de la muestra para que nos vayas dando detalles de cómo va funcionando. Estos espacios digitales nos permiten eso, volver a comentar. O sea, yo siempre pienso en el periodismo cultural un poco en ese sentido, solo en ese, bueno, tal vez en algunos más, pero como les pasa a los periodistas deportivos, que le entrevistan 10 veces al mismo director técnico en un mes. ¿Y por qué no pueden entrevistarle 10 veces a la Valentina, al Juan acá si tenemos aquí espacio libre, ¿no? Para la próxima, la Valentina ya Perfecto. va a ir con cámara para que le vean. Claro, ya me compro, pues ya aprendo. Perfecto. Sí, para poder seguir hablando del proceso, ¿no? Y poder convocar Exacto. también para las muestras del 17 y 18, ahí mismo en el espacio Laboratorio de Artes Populares de la SLAP. Oye, ¿te has topado con personajes así en los anteriores talleres, con personas que se resisten, dicen, no, 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 vine acá a experimentar otra cosa y esto no era lo que pensaba, y de pronto hay resistencias por algunas situaciones, pueden haber múltiples formas de que digas, o empiezas a tocar fibras que dices, ¿y esto por qué? Esto yo no descubría de mí. Cuéntanos ahí alguna o algunas anécdotas que puedas tener. Pasa. Pasó en el último taller que tenía un compa que es de la comunidad GLBTI. Fue difícil llegar, como ya hay una construcción, entonces fue difícil llegar a otro espacio. Sin embargo, terminamos haciendo una muestra que incluyó todo esto, pues ya era un personaje. Y ahí es ver dónde está el juego, ver dónde está la honestidad, ¿no? Fue un reto, pero al final el mundo raro de Chechere salió con un montón de cosillas que ya están viajando por Europa solitos. Entonces, bueno, ahí vamos trabajándolo y viendo. De ahí, de los otros espacios, también ha llegado gente que, claro, que ya viene con una idea dispuesta de hacer montaje. Entonces, es como, Simón, voy a entrar a tu taller, pero vamos a hacer una obra, que es lo que pasó con la Gran Mandarina, con la Mm, Gran Madrina, que es ya. el experimento anterior, y terminamos también haciendo una creación que juntó
entre varias técnicas del clown, con los títeres y también con, eh, se me va el nombre, con varias imágenes que fuimos creando alrededor de esto. Claro, es que el juego que propongo abarca un montón de otras cosas, incluyendo el mimo poético, el mimo dramático, la música. Esta actriz que entró a jugar conmigo en este taller jugaba todo esto. Entonces tocaba ukelele, Uh, hacía títeres, em, es música y también trabaja el cuerpo. Y fue una experimentación con todo esto. Y pues también ha salido, estuvo recién viajando por Ibarra, la gran madrina con la obra, ¿no? Bien le fue a la chiquita. pasan Saludos muchas a la... cosas, pasan un Sí, montón de también es cosas. estrella. Es tocaya tuya, Ah, mira, la Tamara Estrella. primos no somos, al menos no nos han presentado como primos. No sé. Ahí ya, entre ustedes. Chévere, vamos cerrando un poquito porque ya le tengo en sala de espera al Pablo Arturo Suárez para hablar de nosotros, mi papá y mi perro. Me cuesta un poquito todavía el título de la película, que está muy bueno, pero me cuesta acordarme el orden de las frases de allí. Así que Valentina, cerremos un poco la invitación para nuevamente para que vaya el público a Casa Toledo a este amor en tiempos de Tinder y a verte a ti. Y cierro con esta pregunta un poquito de cómo has vivido todo este proceso de este montaje de esta obra. ¿Cómo lo estás sintiendo a un día, a unas horas de ya ponerla en escena? Bueno, muy divertido, ha sido muy fluido y, y es un juego, con cero casi esfuerzo porque ha sido realmente un deleite poder estar así en en esta convivencia con el Mao, el texto escrito y dirigido por Giselle Juca, una joven dramaturga, guionista que escribe mucho, sobre todo para microteatro. Así que nada, pues ahora estamos listos para ya abrirlo al público, para que todos tengamos una cita romántica entre nosotros, ¿no? Y recordándonos, pues, cuántas veces no hemos tenido una cita ciegas o una cita fallida, reconocernos, ¿no? Y disfrutarnos y qué mejor que en estos tiempos de San Valentín para compartir la amistad y el amor, porque el amor está en todas partes. Y eso, estamos desde mañana, jueves 12 de febrero, hasta el domingo 1 de marzo, de jueves a sábado a las 20 horas en Casa Toledo, domingos a las 18 horas. Busquen en la página de www.casatoledo para que puedan adquirir las entradas, o si no, vayan directamente, pero apúrense porque se agotan. Y las Segurísimo. entradas la entrada que sorteé, Santiago, me mandas el nombre de la Sí. persona para yo ponerle en la lista de boletería para que pueda entrar, yo creo que para mañana, ¿no? O para mañana o el viernes. Perfecto, perfecto, Valentina. Buenísimo. Sí, ¿Listo? ahora estamos sorteando una entradita justamente para Amor en tiempos de Tinder para esta obra de la Valentina Pacheco. Y terminamos contigo, Juanito, esta parte, contándonos nuevamente el taller, cómo inscribirse, dónde encontrarte para poder decir, bueno, me apunto, me meto en esta locura del clown. Claro. Por favor, vayan a la obra de la Valentina. El amor en tiempos de Tinder. Eh, Nuestro taller arranca el 16 de febrero, que es feriado, pero entonces no vamos a arrancar el 16, tenemos que arrancar de ley el 18 y les esperamos en la Casa de la Cultura, en el espacio Laboratorio de Artes Populares y síganos en redes sociales que toda la información está subida en Instagram y en Facebook como Nito Paya Artista y por ahí nos vamos contactando. En el afiche está el número de teléfono al que se pueden contactar para poder inscribirles. Igual los dejo por aquí, es el 0984-504-773 y 0984-504-773. Escríbanos a las redes sociales o también pues, al mismo, al mismo afiche que está subido. Ahí está un QR que les va a comunicar directamente con este servidor. Y gracias, Santiago, por permitirme estas palabritas. Nos vemos pronto. Salud, amor, alegría y libertad. Somos teatreros de sal. Chéverísimo, Gracias. gracias, maestro. Un gustazo verte en estas ondas Gracias. digitales.
Vamos a ir a ver un videíto que nos preparó nuestra compañera Andrea Orra, que está allá en Cartagena, España, para contarnos un poquito cómo están funcionando los museos virtuales, para que podamos ingresar desde acá a esos museos virtuales. Nos va a hacer un recorrido por allí y de ahí ya regresamos con Pablo Arturo Suárez para conversar de la película Nosotros, mi papá y el perro. Adelante, Cari. Hola amigos de Entretelones, ¿cómo estamos? Deseando que todo muy bien. Yo hoy no participo en vivo y en directo en el programa, pero estoy aquí con este videíto para hablarles un poco más sobre esta alternativa de distracción cultural que mencionamos la semana pasada, sobre la alternativa de visitar los museos estatales del gobierno de España de manera virtual. Sí, lo oyeron bien, de manera virtual. Ustedes se pueden meter a www.cultura.gov.es y encontrarán ahí la alternativa de museos estatales, las visitas virtuales. Es una experiencia enriquecedora sin duda. Yo empecé ya con los museos, son 16 y es un montón de información por conocer, por ver, y uno además se queda embelesado con las imágenes, con esos super zoom, con esa calidad de ultra high definition, es que es increíble. Por eso yo no quería dejar pasar por alto esta alternativa y he decidido además hacer un videíto para ir juntos de la mano en este recorrido y animarlos a conocer cómo se puede visitar estos museos y que luego pues ustedes nos compartan también sus experiencias, ¿por qué no? Nos dejen saber qué es lo que más les gustó y cómo se sintieron al visitar estos espacios culturales. Primero comentarles que este plan de digitalizar las piezas y las colecciones de los museos nace en el 2020 como parte del plan de recuperación, transformación y resiliencia de la Unión Europea. Hay más de 200 piezas levantadas de forma digital, hay salas con super zoom en altísima resolución, videos explicativos con publicaciones científicas que enriquecen la visita, nos comparten experiencias, nos comparten información, nos comparten sabiduría. Son más de 1623 panorámicas. Y sí, es que está lleno de tanto detalle y tantas cosas que se pueden conocer que vamos. Sin más, vamos de la mano a visitar ese museo. Y yo estoy ahora ya en la página del Ministerio de Cultura del Gobierno Español, www.cultura.gov.es, en visitas virtuales. Aquí es donde pueden encontrar estos 16 museos y la información que les he compartido y de la que hemos estado hablando ahora. Yo ya me he visitado un poquito del Museo Nacional del Romanticismo, del traje, del sefardí, este Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, que es la ciudad donde yo me encuentro, acá en España, también está bellísimo. Pero ahora vamos a ir a este Museo del Traje. Perdón, ahí. Ustedes van a tener la opción de español o inglés, nos vamos a español. Y les comento, todos los museos tienen un tour de bienvenida, tómenlo, no se lo pierdan porque de verdad la experiencia se vuelve diferente. Mi primera vez me lancé a la visita libre, pero luego pues sí, sin duda hice este tour. Vamos a ponerlo y compartir con ustedes. Hola, bienvenidos al Museo del Traje. Soy Elena López de Hierro, directora del museo. En esta visita virtual en superalta resolución podrás explorar las salas del museo y ver detalles de nuestras piezas que no se suelen apreciar a simple vista. El Museo del Traje es un lugar lleno de sorpresas en el que conviven objetos muy diversos. Hablamos de la historia del traje, desde luego, pero también de otras muchas cosas que tienen que ver con las modas y las costumbres de la gente. Podrás ver cómo hemos cambiado a lo largo de los siglos, sobre todo en los 3 últimos, desde que la sociedad industrial se puso en marcha en el siglo XVIII. Bueno, ahí una pequeña pausa, el video sigue un poquito más, pero ya les dejo con la idea de esta introducción que nos hacen, nos explican, nos dicen un poquito qué vamos a ver. Y bueno, me salgo yo de acá y nos vamos a la visita libre. Un clic ahí. Lo primero que tenemos que reconocer es estos pequeños mapas que se encuentran al lado izquierdo, donde están marcados los puntos de interés. Son aproximadamente 310, 300 y pico de puntos de interés que existen en estos museos. Al hacer clic ahí, nos vamos a ir a la parte de la entrada. Es muy fácil navegar. Hacemos clic en los puntos marcados y el cursor se va moviendo. Pues si vamos navegando por aquí, ustedes se van a dar cuenta que al hacer clic, al posarse sobre estos espacios marcados, nos van a decir a dónde vamos. La moda en la historia, la moda que vino en Francia, el punto de interés. Si hacemos clic en estas imágenes, vamos a ver que podemos llegar a hacer un zoom increíble. Miren esto, por favor. Estoy segura que están apreciando tanto como yo ese bordado, esas líneas, esa textura de la tela. Miren los botones. Y bueno, así vamos recorriendo. Y aquí tenemos un videíto también. Entramos en el área 2, la moda que viene de París. Entramos en el siglo XVIII. Hasta este momento la moda en España ha estado
representada por el traje a la española, con el color negro como protagonista, y cuando se inicia el siglo XVIII nos llega el primer Borbón, Felipe V, nieto de Luis XIV, un joven de 17 años que se ha criado en Versalles y que ha vivido rodeado de color. No va a haber diferenciación entre el color que se utiliza para la ropa de hombre, para la de mujer, para la de niños, para lo de autoridades de la iglesia. Si se lleva el rosa, todos van de rosa, y si se lleva el verde, todos van de verde. Bueno, vamos dándonos cuenta, sí o qué. Qué divino que es esto. Qué gran experiencia que nos hemos encontrado, amigos, amigas. Es imperdible. Es realmente una maravillosa experiencia la que nos permite este espacio digital. Bueno, mis queridos amigos, esto es un pequeñísimo ejemplo de esta maravilla de museos y de experiencia virtual que nos ofrece el Ministerio de Cultura de España. No se la pierdan y, como les dije antes, déjennos saber qué sintieron ustedes cuando visitaron los museos de manera virtual. Hola amigos de Entretelones, ¿cómo estamos? Deseando que todo muy bien. Yo hoy no participo en vivo y en directo en el programa, pero estoy aquí con este videíto para hablarles un poco más sobre esta alternativa de distracción cultural que mencionamos la semana pasada, sobre la alternativa de visitar. Perfecto, estamos de regreso y ahí estábamos viendo este reporte de nuestra querida compañera Andrea Orras, ¿verdad? Desde España. Va a seguir haciéndonos contenidos desde allá para contarnos y queremos hacer un acercamiento de los artistas ecuatorianos que están por allá, también para saber cómo anda la onda, tener esos puentes, esas conexiones. Ojalá y desde Bogotá, desde Colombia, por ejemplo, Jaimito Espinosa, Sara Rosero que están por allá, también nos ayuden a hacer conexiones y bueno, en los distintos espacios donde podamos hacer ese tipo de uniones. Y ahora vamos a conversar y nos metemos en el cine, nos metemos en este séptimo arte que nos encanta, nos apasiona, nos ilusiona un montón, nos estresa, nos estremece, nos golpea, nos alegra, nos da un montón de cosas. Pablo Arturo Suárez, nombre de hospital, como le veía en una de las entrevistas, pero es este cineasta que ya está acá con nosotros para conversarnos de este Nosotros, mi papá y el perro. ¿Cómo vas, Pablo? Un gustazo tenerte. Un gustazo, muchísimas gracias por el espacio. Yo súper feliz de compartir, de contarles de esta linda noticia y proyecto y hablar sobre el cine. Qué chévere que te has visto la película, que podamos hablar justo desde ese lado y apoyar también a que la gente vaya, nos acompañe, la gente que nos está escuchando ahorita, la que nos va a escuchar mañana, un poco que se vuelve el plan de este fin de semana, feriado, ir al cine a ver una comedia ecuatoriana, una película ecuatoriana, ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, y vamos a ir por algunos lados. Vamos primero por un poco capaz lo clásico y lo que te han preguntado bastante esta vez en entrevistas, esta historia familiar, esta historia de poner las cotidianidades de una familia, además de un personaje como Sebastián, un cuarentón, ahí me inscribo, me siento reflejado totalmente, con un hijo adolescente, con un hijo dedicado a las redes, al YouTube, a esa lógica y con muchos dramas personales, relaciones complejas con su familia, con su papá, bueno, todos unos pequeños dramas familiares puestos allí, pero en clave de humor, en clave tranqui, una película que se deja ver muy bien toda la película, que uno lo puede transitar sin problemas. Pero un poquito por allí, ¿por qué te interesaron estos temas? ¿Por qué te fuiste por allí? ¿Qué viste? ¿En dónde lo viste? ¿Qué te sedujo de poner estas cotidianidades para trasladarlas al público? Bueno, muchísimas gracias por el análisis también. Un poco creo que la película viene desde esta. Perdón, hijo madre, el estornudo fallido ahí. Viene de esta idea de hablar de la familia por un lado, pero también de cómo son las dinámicas masculinas dentro de una familia bien particular. Yo vengo de una familia en la que sí es mayormente de hombres, digamos, y me interesaba hablar de eso, de cómo son esas dinámicas masculinas y en particular de esta etapa de la vida, que es la crisis de la mediana edad, esta crisis de los 40 que les llaman, ¿no? Que es tan Ujú. particular, pero además que a los hombres nos pega de una manera particular, fuerte, nos atraviesa y tendemos a no hablar de ella o callar o aparentar que no nos pasa nada cuando probablemente estamos con muchas cosas sucediendo dentro. Entonces la película lo que buscaba era explorar hacia allá, pero con este, como tú dices, este tono de humor, como el humor, como el camino, la herramienta narrativa para conectar, para llevarle al público, acompañarle, y a través del humor
empezar a reflexionar sobre ciertos elementos más profundos de la vida, ¿no? Entonces también sí creo que desde un inicio queríamos hacer un proyecto, una película que conecte con el público, que le hable al público ecuatoriano y no necesariamente un público grande, ¿no? Sino un público muy, como no necesariamente un público muy intelectual, digamos, sino este público más amplio, más nuestro, más ecuatoriano, ¿no? Ujú. Y desde ahí, el casting que te planteas, el trabajar con estos personajes, además en el caso del Alejandro Fajardo, que tiene un recorrido, a mí me encanta como su forma su forma de actuar, su trabajo en cámara, me funciona súper bien y para el personaje me parece que es un acierto potente allí. La Monse con todo lo que te puede dar. Y bueno, los otros personajes, el papá, recuérdame el nombre del papá, no me acuerdo el nombre del actor. Jo- José Ignacio Donoso se llama el José actor Ignacio que hace. Donoso, perdóname José Ignacio, se me fue tu nombre, que es también todo un referente de la actuación acá, ¿no? Y yo, un poco el casteo, un poco cómo los fuiste seleccionando y después el trabajo de actores con ellos. Dejaste que ellos también incorporen cosas. La comedia a veces te permite eso, no sé, pero o todo ya estaba, lo tenías tú en mente formateado. ¿Cómo es tu forma de dirigirlos actualmente? A ver, creo que para mí lo primordial, primero en todos mis proyectos de cine de toda la vida, ha sido trabajar con actores profesionales. Creo mucho en el actor profesional como un aliado socio clave, narrativo, estratégico para los proyectos. Eh, y yo desde que empecé a escribir el guión junto a Labe Jaramillo y la Dani Granja, empezamos a ver los perfiles. Yo sabía cuando escribía que quería que sea el Alejo Fajardo, que sea la Monse, que sea el José Ignacio. Em, me gusta mucho ver teatro, ver cine, conocer quiénes son los actores y en ese sentido había como una exploración mía de trabajar con ellos. Por suerte se sumaron al proyecto, entonces no tuve que hacer casting, sino que todos dijeron que sí, no me descuadraron eso que a veces pasa que uno tiene en la cabeza, entonces siempre fue. Y de ahí fue un trabajo muy lindo, muy cercano, por un lado, entre ellos, porque creo que juntar a actores de la calidad de ellos y ponerles en un mismo espacio, que construyamos una familia, hablemos de esto, ya es mágico, porque ya solo entre ellos ya empieza a pasar magia, ¿no? Como empiezan a hablar, cada uno con sus técnicas, su manera de acercarse a los personajes, ¿no? Porque cada actor es un mundo distinto, cada uno de ellos tiene experiencias diferentes, viene de diferentes áreas. La Monse, por ejemplo, viene de la comedia y del stand-up y hizo mucho tiempo televisión hace años. El José Ignacio es un actor de teatro, de tablas, de toda la vida ahí, Ujú. del teatro ensayo, que era este teatro este grupo súper chévere de teatro que había. Y el Alejo que viene de un mundo más del cine y del cine dramático, del teatro también, pero del teatro como muy intenso. Entonces todo ese diálogo que se dio entre ellos fue mágico. Y desde mi lado fue un poco apalancarme de eso, acompañarme de eso, pero también guiarles, porque el que tenía clara la historia era yo, digamos. A dónde iban los personajes, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué quería que de alguna manera ellos también sean esos personajes. Y me gustó que lo que sobre todo trabajamos fue crear personajes, ¿no? Creo que normalmente a veces pasa que en el cine, en el audiovisual ecuatoriano, que casi que el mismo actor es del mismo y actúa del mismo, ¿no es cierto? Claro. Yo sí quería explorar un poco más allá, o sea, que juntos construyamos a Sebastián, a Marinés, a cada uno de los personajes, ¿no? Y eso fue algo que se exploró mucho en ensayos previos y después durante el rodaje, porque durante el rodaje sí hubo un trabajo muy cercano entre ellos, pero a ver, no me importa, no íbamos a hacer tantos como planos, aunque la peli yo creo que está fotográficamente súper linda, pero la prioridad no era la fotografía, la prioridad no era el plano o el artilugio, ¿no? O Ujú. el, lo- el efecto, sino la prioridad eran ellos. Y creo que Ujú. el darles esa prioridad permitió también que ellos se sientan súper cómodos, ¿no? Entonces, yo diría que ese fue el trabajo en conjunto. A ver, y ahí me das pista para algo que estaba por preguntarte un poquito después, pero me entra ahorita perfecta la pregunta, porque en algunos momentos yo sentí bastante presencia de planos más cerrados,
de planos enfocados en ellos. Ahorita me estás dando la clave de por qué pasa eso, pero entiendo, entonces sí, es una decisión tuya de trabajar más desde lo que les pasa a ellos con unos planos más cerrados, con unos planos que estén enfocados en sus reacciones, en su situación, en su sentir, en lo que les va pasando. Ya todo esto con también, sobre todo con el personaje del Alejandro, de estar contenido permanentemente, es decir, casi no termina de explotar. Sin spoiler demasiado, si hay un par de momentos donde termina explotando, pero no aparatosamente, porque está buscando el rumbo, no está buscando esa ruta. Ese personaje está buscando encontrarse, reencontrarse, no sé. Pero un poco esta decisión de cámara, esta decisión de ponerse a disposición del personaje y de lo que le ocurre, ¿por dónde lo tomas? Por qué decidiste ir por ahí? Interesante, sí, un poco el camino que hicimos fue cómo encerrarle al personaje para que se sienta justamente que está como atado a esta crisis, ¿no? Como que no sabe qué hacer. Y hay los planos cerrados, pero además no es un plano solo, sino generalmente con movimiento en el que la cámara o se acerca o se aleja, ¿no? Con un dolly que le llamamos del cine. Para mí era importante eso, como que el marcar muy bien o tratar de marcar siempre el punto de vista, ¿no? Estamos viendo la familia, pero a través de los ojos de Sebastián. Todo pasa a través de los ojos de él, ¿no? Todo el resto de la familia nos atraviesa, pero el estar con él teníamos que estar en el momento emocional. Y su momento emocional sí es un momento más contenido. Y ese pequeño contenerse se va liberando de a poco a lo largo de la película, ¿no? Hay ciertos momentos que ya le sientes como que se está abriendo, liberando, pero de ahí otra vez que se encierra. Y también creo que al ser una peli en ocasiones muy específicas, la Ujú. casa, el cine, em, el hospital, por ejemplo, ¿no? Son espacios como muy particulares donde me gustaba que se sienta también que estamos contenidos, ¿no? Que estamos más en una especie de mundo cotidiano, no tanto como eso, no estoy mostrando Quito. Sucede en Quito, se ve Quito y mostramos Quito, pero a través de los ojos de Sebastián y a través de la emocionalidad que tiene el personaje. Ujú. Quito de alguna manera, es un personaje en la película. Es decir, mm, hay las referencias a la ciudad y tienes estos planos hermosos, lindísimos, y- entre los que yo me quedo un poquito, me gustó muchísimo el que sale de arriba del túnel Guayasamín y empieza a internarse en esta parte todo comercial de Quito, zona centro-norte, pero bueno, todos esos planos son brutales, que te sirven obviamente como transiciones para un otro momento, pero que también Que dan te ubica. planteadas. Y veía en alguna entrevista que dabas también que habías trabajado previamente con unos temas de Quito, de recuperación de fotografías, alguna cuestión así. No sé qué te dice Quito, qué relación tienes con Quito. Yo pienso en Quito, por ejemplo, en el Víctor Arregui y sus películas, sobre todo en Cuando me toque a mí, donde Quito es un personaje sombrío, oscuro, frío, tétrico en ciertos momentos. Para ti, ¿Quito qué es? Me gusta esa pregunta porque Quito es básicamente donde transita la historia, ¿no? Y donde recorre. Entonces, yo quería mostrar un Quito como más real, más verdadero, un poco, como dices, lo que hace Víctor en Cuando me toque es fantástico, llamo, y creo que es un lindo referente también de cómo retratar esta hermosa ciudad. En este caso, no era una película tan coral en el sentido de que quería mucho de Quito, pero lo que mostremos sí tenía que tener un símbolo muy importante. Entonces, por ejemplo, la casa es una casa familiar en un barrio clásico de nuestra ciudad, de esas casas que están desapareciendo, que se están volviendo edificios. Entonces, Ujú. para mí era importante rescatar esas casas y encontramos esta casa hermosa en el barrio de la Granda Centeno, en una de esas calles, cucharas, viste que hay que nos transitan el Pichincha y que se ve aquí que están como en medio, estas casas están sobreviviendo en medio de edificios un poco, pero quería que sea una casa bien particular, que tenga arquitectura, una arquitectura única, entradas de luz, que en sí ya sea un personaje que además como teníamos poca plata ya funcione, pongo la cámara y medio que ya funcione, ¿no? Entonces sí le decoramos, le dimos ciertas cosas, pero ya en sí era un personaje. Y de ahí tienes espacios
que para mí son fundamentales. Si era un profesor de arquitectura, para mí era clave que sea en la Universidad Central, en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Que era Claro, tan linda, tan específica, tiene unas bóvedas, una propuesta, o sea, un lugar fantástico. Y de ahí los espacios como la misma Carolina, ¿no? ¿Cómo mostrar la Carolina? Y ya viste idea del gusanito como un elemento que siempre está dando vueltas a la Carolina, ¿no? Entonces, qué lindo verlo desde ahí y en una escena muy particular donde pasa todo menos lo que creerías que pasa en un gusanito. claro. O capaz sí, en esos momentos medio particulares se dicen cosas, ¿no? Que eso también pasa. Y de ahí hay un personaje que es interesantísimo, que un poco lo que buscaba también era hablar de esta generación adulta, ¿no? De este volver a ser adolescente en la tercera edad, en la Ujú, adultez, ¿no? Y medio como Sebastián se vuelve el papá de su papá, ujú, que es lo que pasa, un poco nos pasa en la vida. Entonces, ahí viene el Cine América, que es un cine, teatro, que es el último teatro, cine clásico que sigue funcionando para lo que fue creado, que fue un cine, ¿no? Además de que es el último cine, teatro para adultos que queda en este país, ¿no? ujú. Es muy particular y es muy específico, pero además es un espacio que no lo conocíamos nadie de por dentro, o sea, es muy poca gente que ha visto. Y Mucho para mí imaginario sobre eso, ¿no? mucho imaginario. Y si ves las tomas del cine son lindísimas. Es un Uf, lugar, qué hermoso. Ojalá podríamos recuperar ese teatro para hacer cine, para ver teatro, para danza, ¿no? Son espacios además en una ciudad donde los teatros son muy escasos o son muy segmentados. No tenemos los artistas donde mucho mostrarnos. Entonces, qué lindo que ese espacio siga existiendo, particular, interesante que sea para un tipo de cine específico, pero en mi caso sí había esta idea de encontrar un lugar donde el abuelo pueda transitar en esta nueva adolescencia. Y en ese sentido encontramos este espacio. Entonces sí, Quito es un personaje, esas tomas aéreas son fantásticas. Eso se trabajó con Esteban Barrera, que para mí es la persona que mejor trabaja tomas aéreas de este país. Un amigo muy querido. Y creo que termina de ser como un personaje Quito y también esta idea de escapar que tenemos los quiteños, que siempre escapamos al mar y a la playa, ¿no? Entonces también como un elemento muy nuestro también, porque vivimos entre montañas y siempre nuestro escape es la playa, ¿no? No es, a veces sí es de la montaña, pero curiosamente es bien particular como eso que no tenemos, ¿no? claro, esa conexión con lo que nos falta. Eh, Exacto. Unos mensajitos por acá, está conectada la Encantado. Vanessa Castillo, qué bueno, Vanesita, un abrazote. Alexandra Monar, la peli Nosotros, mi papá y el perro, te hará reír. Vayan al cine, está en Multicines de Ecuador, Supercines, Sala Sur, Flaxo y en el 8:30. Una película 100% ecuatoriana. Y la Lula Rosero nos dice, linda película. Corazoncito ahí para la película. Y claro, y es inevitable preguntarte por este personajote que es el perro, ¿no? Perro maestrado, además entiendo, habías trabajado antes con animales, ¿cómo fue ese ponerlo allí? Y además ahí, además cuéntanos cómo fue el rodaje, cómo estuvo ese momento de rodaje que es trepidante a veces, ¿no? Uno prepara con semanas, con meses, con años una película y se te pasa ese día a día en una locura, ¿no? Que casi no hay pausa. Pero ¿cómo fue la experiencia del rodaje y del perrito? Chévere, creo que las dos preguntas son súper lindas porque están ligadas de la mano, pero también son muy particulares. Por ejemplo, con el perrito, en ese caso sí tuvimos que hacer casting, ¿no? Porque teníamos y necesitábamos un perro entrenado que pueda hacer lo que necesitábamos para la historia, pero también tenga la libertad de hacerlo desde su particularidad. Yo quería un perro chiquito, pero que te dé esta sensación de un perro que está toda la vida a tu lado, ¿no? Entonces ahí conseguimos a Igor, que es el perro que hace de Panzer, es un Jack Russell, súper lindo. Además, tampoco es que le hacemos hacer malabares, ¿no? No es Lassie, Ah, nunca fue ese el concepto, pero era como un perrito que nos dé esa sensación del paso del tiempo. Y sabes que algo que, una linda escena, que es esta escena que están en el parque, eso claro. fue mágico, porque fue solito, porque estábamos ahí, le dije, a ver, vamos, le vas a pasear al perro. Entonces está el Alejo ahí y de repente el perro para en una etapa donde hay tierra y le empieza a lanzar tierra al Alejo, ¿no? Así como súper trágico, pero divertido, es como una cosa cómica, chiquita,
pero que surge de esta magia de trabajar con los animales. Y después del rodaje, te cuento que fueron 4 semanas de rodaje, se rodó en enero del 2020, justo antes de pandemia. Ah, La película se demoró un poco en salir porque tuvimos una pandemia en medio y ya sabes que ese proceso para financiar proyectos en pandemia fue muy complejo. Pero lo lindo es que se rodó 4 semanas intensas. Fue a mediados de enero, no, como la segunda semana de enero y acabamos el 5 de febrero del 2020. Fueron 6 días de rodaje y uno de descanso. 4 semanas así, 24 días total de rodaje. Y hubo semanas en las que nos tocó rodar todas las noches. Entonces, por ejemplo, ahí tienes como esta vida de, le llamamos en cine el turnaround, ¿no es cierto? El darle la vuelta al tiempo. Entonces, ujú. dormíamos trabajábamos de la noche y se filmó 2 semanas intensas en la casa, que es donde más sucede un poco la película, y de ahí tú rodamos en los diferentes lugares de Quito y en los diferentes lugares que tiene la película. Cada proyecto, cada día era complejo. Por ejemplo, todas las escenas se hacen conjuntas, filmamos todas las escenas del cine un solo día. Además, en ese cine nos dejaron entrar una vez que acabó las funciones diarias. Entonces, creo que la última función era a las 6 de la tarde, a las 7:30 estuvimos trabajando y trabajamos toda la noche, un poco para que tengan ideas. Un día entero en las escenas de la piscina, porque también es importante, un día entero en la universidad. Y después lo que es mágico del cine es que ya le juntas después en la edición, pero tú tienes que filmar como por locación, por rodaje, por Claro. día. Eso es bien complejo. Entonces, parte de la ventaja de trabajar con un elenco tan importante, actores tan mágicos, es que ellos podían cambiar de mood actoral por escena a escena. Entonces, por ejemplo, hacemos la primera escena y después filmábamos la escena 50. Y el Alejo podía, y claro, obviamente bajo nuestra dirección, cambiar el mood actoral de cómo estaba al inicio de la película y cómo está el personaje en el punto medio. Y eso es lo mágico del cine, a diferencia del teatro, que es un recorrido, haces, ¿no es cierto?, en vivo, ¿no? El cine es súper complejo porque tienes que construirlo como un rompecabezas. Entonces fue súper lindo, mágico, un rodaje muy íntimo. A mí no me gustan hacer proyectos tan grandes en mucha gente, pero igual éramos 25 personas, ¿no? Claro. Tampoco éramos tan pocos. Pero otro elemento, y justo vamos esta semana a sacar el making of, donde van a ver Oh, un qué bacán. total de 10 minutos del proyecto, es que es muy importante cada aspecto de la película. Esta película se filmó con una cámara de cine profesional, con todo el elenco, el crew, el cast. Hay gente fantástica que fue parte del proyecto que permitió que lo que tú veas sea una película que funciona tanto desde, digamos, el guión, lo que hablamos de la actuación, pero además sea un viaje visual súper lindo, ¿no? Que el Ujú, crafting, la fotografía, el arte, la música complementen a la historia. ujú. A ver, me llega acá una pregunta de la Sara. ¿Por qué escogiste este tema, la edad y los dolores y resentimientos, sobre todo siendo hombre? ¿Por qué escogiste esto? A ver. Y Linda. claro, pues ya lo decías un poquito al inicio, este tema de las masculinidades, pero claro, atando a lo que le pasa al Alejandro, pero también a lo que le pasa al papá. O sea, el papá transita por varios dolores también, ¿no? Por varias ausencias, por varias situaciones. Y lo que decías, el Alejandro se vuelve el cuidador del papá, pero nunca fue entrenado para ser cuidador, fue entrenado para ser hijo, pero no el Claro. cuidador, ¿no? Está buena la pregunta de la Sara, ¿qué le dices? Sí, no, me encanta la pregunta porque justamente lo que buscábamos era retratar desde ese lado como estos hombres que pueden ser frágiles y está bien ser frágil, está bien no tener las respuestas, ¿no? Y eso también lo hace más como sensibles y creo que es muy importante las dinámicas que pasan en las familias, tanto entre padres, hijos, pareja, y cómo está bien que las historias también pueden tener un fin, pueden cerrarse, pueden distanciarse, pueden separarse y también otras unirse. Entonces sí era importante hablar de todos estos elementos como más que les atraviesan a ellos, ¿no es cierto? Sentimentales, emocionales, pero también como esos elementos te llevan a reflexionar, a conectar, a, a básicamente encontrar que el amor es la solución en la familia, ¿no es cierto? Uno puede, es como siempre, digo, puedes pelearte a muerte con tu hermano, pero 5 minutos después ya te estás amando y es porque el amor es lo más fuerte, ¿no? Entonces
un poco lo que buscaba eso, y que también amar es también dejar ir, es entender que se cierran procesos, que te puedes separar, que te puedes equivocar, que todos se equivocan y que está bien equivocarse y es humano, ¿no? Entonces, sí buscaba desde la película y desde esta perspectiva entender ese proceso, pero tratar de hacerlo desde un mundo más cómico, entretenido, que nos riamos también, porque siento desde mi lado como creador que tenemos que pensar mucho en el público. Siento tal vez que muchas veces como realizadores, y hago una mea culpa, hacemos películas para nosotros mismos, ¿no? Ujú. Está bien, es porque nos gusta y salimos desde este lado, pero esta película, desde que nació el concepto de la idea, era quería hacer una película que piense más en un público más amplio, ¿no? En estos ecuatorianos adolescentes, jóvenes, en crisis de mediana edad y adultos, ¿no? Un poco retratar esta familia y hacerlo de una manera que se sienta como que te fluye, ligera, pero que en esa ligereza, entre comillas, estás reflexionando y hay una cierta profundidad que nos acompaña, ¿no? Fantástico, fantástico. Nosotros, mi papá y el perro, la película de Pablo Arturo Suárez que está en cartelera, está estos días de estas semanas, hay que salir a verla, hay que convocarle, aprovechar este feriado para verla, tanto en Sala Sur Flaxo, en el 8:30, como en las salas de multicine, y seguro después tendrá otros recorridos ya por los mundos digitales, por nuestra página de Cholo Plus, ojalá que llegue por ahí también para que también se Claro, vea por sí. muchos lados. Pero nada, me acordaba solo de dos detallitos. La escena o sea, no la escena, las escenas en el cine, me encantó muchísimo la comunidad, el colectivo, ese incluso desde la entrada, ¿no? Cuando se encuentra y se topa con el licenciado, no me acuerdo el nombre, y, Miñaca. y toda esa ritualidad y todo lo que pasa en esos entornos, que son esos detallitos que nos construyen como sociedad y que a veces se nos están escapando. Y lo otro es el hijo también, que no hemos hablado mucho del hijo de este personaje adolescente. Y, ahí yo hago uno de mis cuestionamientos nada más de la película. De una. Me faltó potencia en ese personaje. Ese personaje me parece que podía explotarse un poco más. Tal vez no era la intención, entendería que no, pero por ahí estos dos elementitos como comentarte, no sé si quieras comentarlos tú también, y si Chévere, no, sí. la invitación al público para que vaya a la peli. Sí, bueno, por un lado lo del crear esta como comunidad en el cine me parecía importante porque es una comunidad a edades de como esta tercera edad, obviamente entendiendo también como una especie de análisis de que sin juzgar, pero son cosas que existen, ¿no? O sea, como plantear de que la gente vea cine erótico y normalmente la gente lo ve en los celulares, en las compus, pero me parecía interesante que todavía hay estos espacios donde la gente más adulta que no tiene acceso necesariamente o no sabe cómo buscarlo en un mundo más digitalizado, sigue yendo a estos espacios, ¿no? Ujú. Entendiendo también todo lo complejo que es el tema del lo erótico y la tecnología, pero sí entendiendo un poco más estos personajes con todo el respeto del mundo. Y de ahí había desde nuestro lado, y con el adolescente, claro, a mí me hubiera encantado explorar mucho más. Uno tiene hora y media para contar una película Sí, y claro. lo que sí pasa es que nos concentramos en cuál en estos momentos padre-hijo, ¿no? Ujú. Porque me encantaría, y parte, y decíamos, ¿no? Explorar un poco más cómo está el adolescente explorando el mundo y eso, ¿no? Y encontrándose también. Entonces, como que lo enfocamos mucho más en contar la historia a través de el punto de vista. Y eso es algo que uno tiene que hacer como realizador muchas veces cuando cuenta una historia. Especialmente esta. Lo que pasa es que es una película de familia que se siente coral, pero realmente es todo a través de los ojos del Sebastián, de nuestro personaje principal. Y los momentos donde él un poco interactuaba con él desde en la casa, en su cuarto, ¿no es cierto? Entonces, sí, a mí me pasa lo mismo que veo y me da ganas de haber explorado mucho más de ese camino, o al mismo hermano, ¿no? Verle un poco más. Pero claro, lo que pasa es que a veces uno tiene que priorizar, y en este caso priorizas la historia de Sebastián, que es el que Claro.
que nos lleva de la mano. Siempre digo, nuestro personaje principal es que te coge la mano y te dice, a ver, vamos por este camino juntos, y tú como espectador caminas, ¿no? Entonces sí, de acuerdo contigo, me pasa también que uno quiere verles más. A la misma Monse te da ganas de explorarle más, o sea, en general. Pero lo poco que, digamos, no lo poco, lo que transita alrededor de Esteban, del hijo, para mí es súper lindo porque son como pequeños detalles que nos hablan de esta nueva generación también, ¿no? El mundo digital, estas ganas de no estudiar y de más bien pensar, ¿para qué voy a estar estudiando si ahora todo viene a la compu, ¿no es cierto? El gaming, los juegos. Entonces, un poco explorar hacia allá y también al final un poco esta conexión de él liberándose, ¿no? Son pequeños detallitos que tratamos de poner a la película, entendiendo que el tiempo que tienes para hablar de algo específico, ¿no? Pero sí, sí, de, de acuerdo contigo, Santi. Totalmente. Bueno, me quedaría preguntándote más cosas de detalles. Me gusta, por ejemplo, mucho la escena donde se encuentran el Alejandro con la Monse y básicamente se confiesan sin spoilear demasiado, donde llegan y más que confesarse, en realidad es un Es un hablar, ¿no? transparentar lo que ya sabían los dos, pero que no han querido enfrentarlo. Y ese momento me gusta muy mágicamente el tema corporal de lo que pasa allí, ese juntarse en la amistad. Resulta muy lindo cómo llega ese momento. Y bueno, hay muchos momentos. La piscina también me interesaba por ahí saber por qué es la piscina, por qué la natación, por qué no otra cosa, por qué no la bicicleta, por qué no cualquier otro tema. Pero bueno, hay muchos elementitos allí, justamente la cotidianidad que te da esta película. Pablo, nada, más que felicitaciones, yo siempre les digo a todos ustedes, gracias por seguir explorando, por seguir apostándole al cine, al arte nuestro, a seguir contando nuestras historias con nuestras voces, con nuestros dialectos, con nuestras formas y con nuestros espacios. Así que dale con todos los nuevos proyectos y estos espacios son para ti. Este Entre Telones es para justamente para hablar de cine y del teatro. Así que un abrazote, Pablo, y dale con fe, que siga creciendo la película mucho más en salas. Muchísimas gracias. Invitamos a todos y todas a ir a las salas a ver nosotros Mi Papel Perro, que sea un plan de feriado, un plan de fin de semana. Yo creo que van a conectar así como ustedes lo han hecho, van a conectar con historia, van a transmitir y ver un cine bien hecho, no solo cine ecuatoriano, sino cine bien hecho. Y te agradezco mucho por este espacio, un espacio fantástico. Yo soy hijo de bailarina, entonces créeme que entiendo lo difícil que es el camino del arte, las tablas, del teatro, de la danza, de las artes escénicas. Y qué lindo también que el espacio del cine esté aquí, porque a la final el cine conjuga todas esas artes, ¿no? Que es lo mágico. Y es como que nuestros actores lo que estaban haciendo era interpretando, no necesariamente entre tablas, pero el mismo concepto con una cámara, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Sigan adelante ustedes con el programa y qué bueno seguir conversando y vernos también en futuros proyectos. Ojalá ya no nos tomen tanto, digamos, podamos hacer arte más seguido, hacer este tipo de proyectos, porque yo creo que el público los necesita y el cine ecuatoriano tiene que conectar con su público. Entonces, muchísimas gracias. Chévere, chévere, Pablo. Vamos terminando entonces la transmisión. Se unieron también la Magus Tufiño. Un abrazo a la Magus. Abrazote, querida Magus. Y ya se va despidiendo también la Sara. Felicidades, mucha mierda y gracias. Bueno, el sorteo, a ver, el sorteo para las entradas, vamos a hacerlo, porque tengo aquí algunos, pero, a ver, sí, aprovechémoslo, Pablo, para hacer de una vez el sorteo con los que los tengo acá. Dame tres números, del 1 al, a ver, sí, del 1 al 10. A ver, primero el número 3. 1, 2, 3. Don Carlos Efraín Varela tiene su entradita. Ya le decimos a cuál, ya nos ponemos en contacto por interno para ver a cuál de las obras o de la película puede ir. Segundo. 8. 4, 5, 6, 7, 8. Alexandra Monar. ¿Sí? Estaríamos con Alexandra. Y un tercer número. Y un tercer número, yo te diría el 1, que es el que está desde el inicio aquí. Es Carolina Orra, que supongo que será, no es la Andrea Orra, que es la que está en España, o sea, familiar de la Carolina debe ser, de Andrea, perdón, Carolina Orra, que es la primera que estuvo desde el inicio por acá, que de hecho nos alertó, una de las que nos alertó que al inicio estábamos con problemas de sonido. Así que ahí están nuestros ganadores para esta semana. Nada,
Gracias mil, Carito, gracias a la Andrea de lejos y a todos los que se han conectado. Los miércoles estamos con estos programas y si es que es necesario, seguimos haciendo más en vivos porque hay mucho por conversar por arte. Un abrazo, Pablo, un abrazo a todos. Muy buena noche. Hasta luego, chao, chao.